Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Poder Informativo de hoy, 27 de julio. Hemos recopilado las noticias más candentes e interesantes de Latinoamérica, así que pónganse cómodos, que ya empezamos con lo más importante en el Cono Sur. Y estamos listos para mostrarle los titulares. Venezuela continúa inmersa en un paro general y en actividades de cierre de campaña de cara a la constituyente. La aerolínea Avianca de Colombia adelantó su cierre de operaciones en Venezuela a partir de hoy. Grupo feminista se adjudica explosión de episcopado mexicano. Inédito, una mujer deberá pagar 60.000 pesos a la amante de su marido por daños y perjuicios. Dormir en la calle y en albergues, el calvario venezolano por un futuro en Colombia. Iniciamos con nuestro recorrido informativo. Hoy se celebra la segunda jornada del paro de 48 horas, convocada por la oposición venezolana, que en su primera jornada, el día de ayer, dejó 3 muertos y 159 detenidos. Venezuela muestra sus dos caras. Por un lado, la oposición afirma que numerosos comercios se mantienen con las puertas de sus negocios abajo y muchas calles aún están cerradas al tráfico en varias ciudades del país por ciudadanos que exigen la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Agentes de las fuerzas del orden y participantes en el paro cívico convocado por la oposición se enfrentaron ayer en varios puntos de Caracas. Esto cuando la Guardia Nacional Bolivariana y la policía militarizada intentaba despejar las calles. Líderes de la oposición responsabilizaron directamente al presidente Nicolás Maduro por las muertes de los manifestantes. Se estima que mañana a las 6 de la mañana concluya este paro general y que inicie una gran marcha en la ciudad capital por manifestantes de oposición. Sin embargo, para los simpatizantes del gobierno, el paro no tuvo ningún efecto. Veamos. 5:30 de la madrugada. A esta hora, a diferencia del primer paro convocado por la oposición de 24 horas, las vías estaban libres y barricadas en el este de Caracas. Se veía transporte, poca gente, pero se atrevieron a salir a trabajar. A menos de 3 kilómetros del punto que trataba de avanzar en la cotidianidad, 2 jóvenes comenzaron a trancar una de las principales vías y con ello el derecho a transitar libremente. La gente alrededor los miraba indiferentes. No hacía falta decir nada. No sumarse era el mensaje. ¿Cómo es la misma? Ustedes son muy pocos. Ajá. Y la mayoría está normal, o sea, no dice eso mucho. ¿Entiendes? Aquí no. Aquí no. Aquí no. Somos pocos. Mira, ustedes apenas son 4 y mira la cantidad de gente alrededor. ¿Cuál es la cantidad de gente? Ellos los que están en el metro. Enfócalo. Bueno, por eso. Mira, Enfócalo. ¿Cuál? En el metro hay muchos más 1, 2, 3. que no están haciendo esto. Más adelante el panorama era el mismo. Barricadas con poca gente, que luego las dejaban para impedir el paso. Somos pocos los que hacemos algo por esta varilla. Y no friegan los mismos nuevos. Pero ¿tú no crees que hay un mensaje claro? Porque vemos mucha gente caminar, transitar, son muchos más los que están en la normalidad que ustedes. Sí, Así el este. Y así el oeste de Caracas. Otra realidad. No hay paro ni barricadas, hay libre tránsito. Ya llevamos 100 y pico de días en esto, cerrando calles, cerrando de toda vaina y todavía no hemos podido salir de este lema. No, vale. Dígalo, varón. Dígalo. La constituyente sí va. Vamos para adelante.
Los venezolanos y venezolanas no quieren más violencia. Yo tengo a mi hijo de 17 años. ¿Tú crees que yo voy a levantar a mi hijo para que en menos de una hora me lo maten? Eso es mentira. Tengo 17 años levantando a mi hijo. ¿Qué vas a sacar? Anda, marcha, papito. Yo quiero un país mejor, pero esta no es la manera. Esa que ellos están haciendo no es la manera. Entonces, así como ellos tenían gente, ahora ya casi no tienen. Por eso mismo, hay demasiados muertos. Únicamente en redes sociales, la oposición asegura el éxito del paro convocado por 48 horas. Bueno, yo no veo paro. Yo veo a todo el mundo caminando por ahí. Si no trabajamos no comemos, que paro nada, chicos. Yo lo vieron fue loco. Solo pequeños focos intentaban encenderse. La gran mayoría vencía el llamado opositor de paralizar el país. De otro lado, otra parte del pueblo venezolano salió hoy jueves a la avenida Bolívar de la capital de Caracas. Esto para apoyar el cierre de campaña de cara a las próximas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente este próximo domingo, previstas para realizarse en todo el país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, invitó a todo el pueblo venezolano para que asistiera a esta concentración en respaldo a los comicios para así elegir los encargados de redactar las modificaciones a la Carta Magna de Venezuela de acuerdo con las propuestas de la sociedad. Seguimos hablando de Venezuela, se hizo el cierre de campaña rumbo a estas elecciones que se celebrarán este domingo 30 de julio. En la actividad asistieron cientos de personas que apoyan la iniciativa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, vamos a ver cuáles fueron algunas de esas entidades, algunos de esos estados. Y comenzamos en la región central, Miranda, justo al norte del país. Las calles de los valles del Tuy y los Teques se llenaron de alegría con los simpatizantes que apoyan esta iniciativa. Y también en Vargas, que hace parte de la región central. Y luego en el occidente, Lara, Falcón, Cojedes, ya en los llanos, Portuguesa, Apure, Barinas. Y también en el oriente está Monagas, el estado Anzoátegui y Nueva Esparta. Y el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, dirigió unas palabras a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, quien funge como mediador en la crisis política y social que atraviesa este país. Desde su casa por cárcel y en intranquilidad, Ledesma comentó que todos los venezolanos sufren actualmente el flagelo de la inseguridad, el costo de la vida y la crisis de valores. Por esos motivos, él quiso dirigir un mensaje a todos los venezolanos. El preso político dijo que ante la intención de la visita del expresidente del gobierno de España, si éste realmente hubiese querido contribuir con Venezuela, hubiese ayudado a la realización del referéndum revocatorio. Los venezolanos entonces no padecerían lo que él catalogó como una tragedia. Escuchemos. Le pedimos ahora a nuestros diputados es que hagan cumplir el mandato que nos dio el pueblo el pasado 16 de diciembre, cuando indica que debemos tener nuevos poderes. Un nuevo CNE, para que deje ser la casa del truco y se convierta de verdad en un poder electoral que garantice elecciones transparentes. ¿Cómo nos ha costado no haber hecho esa sesión el año pasado? Por eso mi llamado a los compañeros de la unidad: cuidado con caer otra vez en trampas de diálogos que terminan arriando banderas, que muchas veces la gente ve como una traición. Por último, mi agradecimiento a toda la comunidad internacional por su respaldo, a los expresidentes del Grupo IDEA, al señor Almagro, a quien podemos llamar el uruguayo más venezolano, a los parlamentos del mundo que nos han dado su solidaridad. Y desde luego mi reconocimiento a ese pueblo que lo ha dado todo. Ese pueblo que, como lo he dicho en versos de Benedetti, no se rinda. No se rinda aunque se calle el viento. Ese pueblo al que le pedimos que no se rinda aunque se oculte el sol. Un grupo de 13 países de la Organización de Estados Americanos de la OEA y su secretario general Luis Almagro exigieron al gobierno de Venezuela, específicamente al presidente Nicolás Maduro, que suspenda la Asamblea Constituyente
esto a solo 3 días de que se elijan sus miembros. 13 países de la OEA y su secretario general, Luis Almagro, instan al gobierno de Maduro a que suspenda la Asamblea Nacional Constituyente a 4 días de que se elijan sus miembros. Almagro alertó que con la constituyente, que calificó de ilegítima, se corre el riesgo de que aumenten los muertos en el país. Jesús Sierra, embajador panameño, leyó una declaración conjunta en la Organización de los Estados Americanos. Instamos al gobierno de Venezuela a suspender el proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática. El texto lo suscriben Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Estos países pertenecen al grupo de 14 naciones que promueven la mediación de la OEA en la crisis de Venezuela, con la ausencia en esta ocasión de Uruguay. La declaración no se sometió a votación. Habrían sido necesarios 18 apoyos para que saliera adelante. Las misiones de Venezuela, Bolivia y Nicaragua expresaron su rechazo a que el Consejo Permanente abordara una vez más la crisis de la nación petrolera sin el consentimiento de su gobierno. El 30 de julio, los venezolanos están convocados a las urnas para elegir a los más de 500 miembros de la Constituyente, que redactarán la nueva Carta Magna y tendrán facultades para reordenar el Estado sin que nadie pueda oponerse. Y continuamos en Venezuela, amigos. Allí la aerolínea Avianca adelantó casi 20 días el cierre de sus operaciones en Venezuela debido a problemas operativos en este país. En su comunicado aseguraron que debido a ciertas limitaciones operativas que se han registrado en las últimas horas, Avianca se vio en la obligación de suspender a partir de hoy sus operaciones a Venezuela y no desde el 16 de agosto como estaba previsto y como lo habían comunicado el día de ayer. Escuchemos. Como consecuencia de las dificultades que se han presentado con la operación aérea, Avianca suspendió los vuelos desde y hacia Venezuela. De esta manera se dejará de operar las rutas Bogotá-Caracas-Bogotá y Lima-Caracas-Lima. La ATAC sostiene que el tráfico al vecino país cayó 33% al pasar de 260.000 pasajeros a 175.000 pasajeros. Tal ha sido el caso de todo el problema cambiario, ¿cierto? Que había una serie de retenciones de pagos históricos y de unas deudas que están aún por cancelarse por parte del gobierno venezolano. Analdex señala que financieramente las operaciones eran insostenibles. Venezuela no tiene dólares para pagar esas operaciones. Entonces Avianca lo que estaba teniendo era una venta de pasajes allá, pero no podía recuperar esa plata en dólares. Avianca se suma a 8 aerolíneas que han dejado de operar en Venezuela como LATAM. Amigos, y nosotros hacemos nuestra primera pausa para cumplir con nuestras casas comerciales. No se aparten, en breve más noticias aquí en Poder Informativo. Y estamos de regreso con más noticias a través del noticiero Poder Informativo en Power TV. Continuamos nuestro recorrido informativo y nos detenemos en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de este país presentó una actualización de los mexicanos encontrados encerrados en un tráiler en San Antonio, Texas. 34 de las 39 personas son mexicanas, de las cuales 27 se encuentran hospitalizadas y 7 perdieron la vida. Veamos este triste reporte.
Cuando llegamos ahí, pues el tren ya estaba lleno. Realmente no sabría decirle cuánta gente realmente era. La mayoría de los migrantes que fueron encontrados al interior de un tráiler en San Antonio, Texas, eran mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 34 de los 39 migrantes eran mexicanos. 7 de ellos fallecieron, pero esta cifra podría aumentar, porque 2 migrantes fallecidos no han sido identificados y podrían ser mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores también informó que 27 mexicanos resultaron lesionados. 13 de ellos siguen hospitalizados. Hay 7 personas que todavía están en condición grave. Las otras están en mejor estado. No te puedo dar detalles médicos porque pues eso corresponde a los expertos. Brandon Martínez, de 16 años, es uno de los mexicanos que siguen hospitalizados. Está inconsciente y tiene daño cerebral. Ya estoy aquí contigo, hijo. Ya no nos vamos a separar nunca, te lo prometo. Te lo prometo. Ya estoy aquí contigo. Aquí estoy, mijo, no te muevas. Brandon es originario de Aguascalientes y viajó sin avisarle a sus padres. Su papá vive indocumentado en Colorado. Digo que esto es algo inhumano la verdad. En una caja cerrada, sin agua, sin aire. No les importó la vida de nadie, a ellos solo les importaba su dinero. Otro de los mexicanos que siguen graves es Manuel Chávez, de 42 años, originario de Jalisco. Just to imagine that he took antifreeze and drink it. I mean, I can feel the desperation that he went through. They had no ventilation, they were left alone. The heat and the condition, it was really bad. Autoridades de Estados Unidos informaron que 13 migrantes permanecen en custodia de las autoridades federales. Esperan que sigan así hasta agosto, para poder declarar como testigos contra el chofer del tráiler y de quien resulte responsable. Ya estoy aquí contigo. Aquí estoy, mijo, no te muevas. Y a esta hora continuamos en México. El grupo llamado Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria se adjudicó mediante un comunicado la explosión a las afueras de la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El Comando Feminista, organización que se atribuyó el ataque en la Conferencia del Episcopado, también ha participado en otros atentados. Esto en diferentes instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México. Veamos. Vamos a otras noticias. El grupo denominado Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria se adjudicó el ataque del que ayer le informé de la explosión de un artefacto en el Episcopado Mexicano en la colonia Tepeyac. Esto sucedió la madrugada del martes. A través de las redes sociales, este grupo explicó que el motivo de la acción fue por las torturas que se cometen en nombre de Dios y por los abusos contra niños. Al respecto, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México indicó que enviará la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República por tratarse de un edificio administrado por una asociación religiosa. Y continuamos en México. Organizaciones de este país advierten que la opacidad de la información proporcionada por el gobierno mexicano sobre la instalación de ductos para lo que es el transporte de hidrocarburos pone en peligro a los mexicanos. La instalación de gasoductos en el país pone en riesgo a comunidades y recursos naturales del país, mientras el gobierno oculta información e impulsa un modelo energético altamente contaminante. Veamos. Casi la cuarta parte del territorio mexicano está destinado a alguna concesión extractivista y a pesar de que el gran recurso de México ha sido el petróleo, la Fundación Henrik Boll advierte que la nueva amenaza que enfrenta México es la exploración y explotación de petróleo no convencional, el petróleo de aguas profundas y el gas por la vía del fracking.
Si bien el gas natural produce 32% menos emisiones de dióxido de carbono en el proceso de generación de energía eléctrica, sí también produce una gran contaminación durante su proceso de extracción y transporte. Así que si revisamos su ciclo completo, veremos que el gas natural es una energía tan o más sucia que el propio carbón. Con la reforma energética del 2013, el gobierno federal apostó por el uso del gas natural para la generación de energía eléctrica y uso doméstico. Lo ha presentado como una energía limpia, pero la realidad es otra. El proceso de extracción y transporte del gas natural es una energía tan o más sucia que el propio carbón. Y con el fracking, esto se pondrá peor. Entonces, en primera instancia es eso, el uso de agua que se va a privilegiar para la industria y no para el consumo humano. En segundo término, la gran cantidad de químicos que se están usando, que son alrededor de 700, un poquito más, un poquito menos, porque también esto es un secreto industrial, pero sí sabemos que hay bencenos, que hay algunos elementos que pueden ser cancerígenos. Otro de los grandes problemas actuales de la industria de los hidrocarburos en México es la corrupción. La paraestatal Petróleos Mexicanos ha sufrido pérdidas de casi $2,000 millones anuales por el robo de combustible en las miles de tomas clandestinas. Para tener estas redes que te permitan operar impunemente, tener el conocimiento de adentro, que la policía no te haga nada, que el ejército pase y como que no vio nada. O sea, no es como que alguien va un ratito en la noche cuando nadie lo ve. Son instalaciones permanentes las que ponen ahí y que todo el mundo tiene que hacerse de la vista gorda. Y hasta ahora hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más noticias aquí en Poder Informativo. Make every project a project to be proud of. Get the advice you need, the value you expect, and the quality you deserve. The Do It Members Flyer for great savings. Estamos de regreso con más de Poder Informativo y de inmediato pasamos a Bolivia. Allí el presidente de este país, Evo Morales, bajó el tono de la confrontación que ambos países protagonizaron casi diariamente en las últimas semanas. Morales aseguró que la 13ª reunión del Comité de Fronteras ha iniciado con una nueva relación entre Chile y Bolivia. Él planteó la posibilidad de abrir un diálogo sobre el mar que tenga un tiempo delimitado y que también cuente con un garante, lo que en su criterio podría paralizar el proceso de demandas ante la Haya. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró optimista en la relación con Chile tras los resultados de una reunión del Comité Fronterizo celebrada en la ciudad boliviana de Santa Cruz. El mandatario afirmó además que si Chile asume un compromiso para dialogar sobre la demanda marítima, se paralizará la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia, aunque no la levantará, en respuesta a una propuesta del candidato presidencial chileno Marco Enríquez Ominami. Un primer paso que da buenas señales, no solamente para nuestros pueblos, sino también para la comunidad internacional. Y nuevamente yo quiero agradecer, ¿no?, a algunas autoridades. Repito nuevamente, estoy convencido que siento que es una posición muy firme de la presidenta Bachelet para garantizar la reunión del Comité de Frontera realizada en Santa Cruz. Tenemos un acuerdo llamada Declaración de Santa Cruz como un paso importante. Y pasamos a Argentina. La provincia de Mendoza es escenario de un fallo judicial casi sin precedentes. Una mujer le ganó una demanda por daños y perjuicios a la esposa de su amante, quien además deberá pagarle una importante suma de dinero como indemnización. La denunciante alegó haber sido perjudicada en su trabajo en un banco de la capital de Argentina, después de que la engañada mantuviera una reunión con los directivos de la entidad bancaria, la difamara y pidiera que la despidieran. Así es, ha condenado la justicia de Mendoza a una mujer a indemnizar a la amante de su marido.
se lo repito, Sí, por favor. tiene que indemnizar a la amante del marido. Y es una orden judicial, ¿Y te por aviso. qué? A ver, ¿por qué? La historia. Ocurrió en el 2013. La amante, llamémosla así, porque los nombres no los vamos a dar, no están. Sí, para que esto demuestre que es verdad, vamos a dar el nombre de la jueza, No, porque es una jueza mujer. No, digámoslo yo. A ver si El nombre tenemos de que la pagar jueza. nosotros después. A ver, Claro, por difamación. ubícate, Mendoza, banco, empleada bancaria, Sí. agosto del 2013. Va un cliente que la coqueteaba y la termina invitando a tomar algo. La mujer sale a tomar algo con el cliente, no en ese momento, digamos, se ve que hubo un filtreo, como decían las abuelas, las tías, y la mujer sale con este hombre a tomar algo. El hombre le dice que él estaba separado, que su mujer se había ido a vivir a Europa y que bueno, entre otras cosas que le dice, le cuenta la historia, la seduce, la mujer se ve seducida e inician una relación. Una relación. El hombre a la empleada bancaria le dijo que estaba separado, este dato es importante, le dijo que estaba separado y que su mujer vivía en Europa. Claro, es un dato clave. Tanto es así. A favor de la empleada. Muy a favor de la empleada. Tanto es así que hasta en un momento, en ese mes de relación, le da hasta una llave del estacionamiento de la casa de él, para que la mujer cuando fuera a la casa a visitarlo guardara el auto en la cochera. E incluso hasta en un momento le presenta a una hija, el hombre le presenta a una hija, le dice una amiga, mi hija, una amiga, todo bien. Volvió la mujer de Europa. No estaban separados, ¿no? Ajá, No claro. estaban separados. Ay, ay, ay. La mujer llega y encuentra el auto de la señora del banco, del amante, en la cochera. Arriesgado el hombre, ¿eh? Sí, la verdad que bastante Un error jugada. garrafal. Por suerte, no estaba arriba en el departamento la señora. menos mal. Había dejado el auto ahí, se había ido, no estaba arriba. La mujer averigua todo, va al banco y arma un escándalo en el banco. Arma un escándalo frente a los compañeros y además pide hablar con el jefe. La denuncia frente al jefe, dice que la tienen que echar del banco por inmoral y demás. Todo este caso fue a la justicia y la jueza Rosana Moretti de Mendoza dice: la señora efectivamente no sabía que este señor estaba casado o que no estaba separado. La mujer actuó de buena fe y usted le armó un daño moral y un escándalo en el trabajo, tuvo problemas, la dejó mal parada en público, calumnias e injurias. Usted, señora, por ir a encarar al amante de su marido de esa manera y esa pobre mujer no sabía nada, va a tener que pagarle 60.000 pesos de indemnización. Finalmente llegamos a Colombia. Unos 25.000 venezolanos entran a diario a este país y un número igual sale en un tránsito circular para comprar alimentos o para ganar algún dinero en trabajos informales. En este último mes han habido unas 65 personas en promedio en los refugios de Cúcuta, Colombia, uno de los lugares más próximos a una de las fronteras que conecta estos dos países. Poco más de la mitad son venezolanos. 22 han solicitado refugio y 12 han afirmado que están de paso. Muchos de ellos se quedan solo un par de días. Sin embargo, el director de Migración de Colombia explica que las autoridades tienen un plan de contingencia para varios escenarios, incluso un éxodo masivo. La presencia de venezolanos ante la inminente Asamblea Constituyente ha aumentado en las últimas horas en los puentes internacionales de la frontera. Veamos. José lleva una semana durmiendo en la calle y Rafael a veces se queda en un refugio donde le dan de comer. Son dos de los muchos venezolanos que migran a Colombia buscando empleo y un futuro mejor para sus familias, pero que se encuentran con una realidad que no esperaban. A veces nosotros venimos con sueños, pero los sueños se acaban. Uno viene con unas ganas enormes de trabajar, de comerse el mundo aquí en Colombia trabajando y no es que no le brindan la oportunidad a uno. Nosotros somos muy egoístas al decir eso, no es que no nos la brindan. Es que no hay oportunidades aquí en Cúcuta. Con la esperanza de mejorar su calidad de vida ante la crisis en su país, cada vez más venezolanos cruzan a la fronteriza Cúcuta, que según cifras oficiales es la segunda ciudad con mayor desempleo de Colombia y la de mayor trabajo informal. El objetivo mío es buscar un poquito de dinero y llevarme algo de comida para mis hijos, para Venezuela.
En este albergue, los migrantes reciben ropa y comida. Algunos solicitan refugio y otros se quedan solo un par de días. La atención se hace cada vez más difícil por la cantidad de alimentos y recursos de salud que requieren los migrantes. Mientras tanto, las autoridades intentan prepararse para varios escenarios, incluso un éxodo masivo de venezolanos. Y de esta manera, amigos, hemos llegado al final de nuestra edición de Poder Informativo el día de hoy. Programa presentado en colaboración con Caribbean Speed Printers y su matutino Bon Día a través de Power TV. Esperamos hayan disfrutado de todas nuestras informaciones. La invitación para mañana a la misma hora para que nos acompañen a conocer lo más importante en el Cono Sur. Quien habló para ustedes, Fabiola Cárdenas, y esto fue Poder Informativo.